Hermanos, hermanas, muy buenos días. Llama la atención ver en nuestra sociedad y en muchas partes del mundo los grandes, los que llegan y los que están ostentando puestos de grandeza, puestos de autoridad. Y desde sus puestos de autoridad ejercen su autoridad, pero muchas veces nos olvidamos que los que llegan a ocupar puestos de grandeza, puestos de autoridad, no están allí solo para sentarse en las grandes mesas de las cenas, sino muy por el contrario. Por eso que en esta reflexión que quiero compartir con ustedes, el camino a la grandeza, lo vamos a mirar en el pasaje que ya se ha hecho mención, como es Mateo capítulo 20, versículo 20. Si usted tiene su Biblia ahí a la mano, por favor acompáñenme para que juntos podamos compartir en este último domingo del mes de septiembre, donde además estamos cerrando y terminando de reflexionar en torno a este pilar que sostiene a todo creyente en Cristo, que sostiene a una iglesia cristiana, como es el servicio. Y este pasaje podríamos considerar que es como el clímax, como el núcleo, como la médula de lo que significa la vida en el Evangelio y conocer a Cristo. Dice en Mateo capítulo 20, versículo 20 en adelante hasta el versículo 28. Entonces la madre de Jacobo y de Juan, junto con ellos, se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. ¿Qué quieres?, le pregunta a Jesús. Y dice ella: ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y dice el otro a tu izquierda. Y la respuesta de Jesús de inmediato se hace escuchar de esta manera: no saben lo que están pidiendo. Les replica Jesús: ¿pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Es la respuesta de Jesús. Y ellos dicen, en este caso Jacobo y Juan: sí, podemos. Ciertamente, nuevamente Jesús, ciertamente beberán de mi copa, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí, dice Jesús, concederlo. Esto ya ha sido decidido por mi Padre. Ya, sigue entonces el relato. Y cuando ellos están dialogando, aparece esta afirmación: cuando lo oyeron los 10, se indignaron contra los dos hermanos. Jesús los llamó y les dijo, en medio de esta emoción que se había empezado a levantar: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande, entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Y se cierra este relato con las siguientes palabras de Jesús: así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Qué pasaje tan importante, como todo el contenido de la Escritura, y en esta ocasión para hablarnos de cuál es el camino a la grandeza, cuál es el camino por el que debe transitar aquel que tenga las intenciones de ser alguien importante, de ser alguien grande. Usted, hermano, usted, hermana, a todos los jóvenes, los que aspiran grandeza, aquí está entonces la clave. No se puede llegar a ser grande verdaderamente hablando si no se está consciente, si no se tiene el entendimiento y la claridad de cuál es ese camino que hay que transitar. Hermano, le ruego que usted tome asiento, deje de hacer cualquier otra cosa y me acompañe y juntos miremos el pasaje que es tan interesante también en esta mañana. ¿Qué aparece en primer lugar? A modo de introducción, aparece en el texto bíblico que la madre de Jacobo y de Juan, junto con ellos, se acercó a Jesús. Este pasaje también lo podemos encontrar en el Evangelio de Marcos. El otro pasaje está en Marcos capítulo 10 y solo allí en Marcos se dice que son Jacobo y Juan. Acá se dice en Mateo que es la madre quien trae de alguna manera a Jacobo y Juan y son los tres los que hablan con Jesús. Algunos dicen que aparentemente Mateo tenía la intención de no mostrar a estos dos hijos con estas cualidades negativas, sino que mostrar más bien a la madre, de alguna manera escudar
a Jacobo y a Juan bajo la figura de esta madre. Pero Marcos claramente muestra a Jacobo y a Juan yendo donde esta madre. Se acercan para pedir un favor. ¿Por qué no? A lo largo del ministerio de Jesús fueron muchos los que se acercaron para pedir un favor. Señor, si quieres puedes limpiarme. De alguna manera era el favor que estaba pidiendo el leproso. Y así cada uno de los que se acercaron era la intención de obtener de parte de Jesús, ¿qué cosa? Un favor. ¿Qué quieres?, le pregunta Jesús. ¿Qué quieres? Bueno, es esta madre la cual es reconocida como una de las mujeres que estuvo a los pies de la cruz cuando Jesús era crucificado. Se cree que esta madre era Salomé, que es mencionado en uno de los evangelios, y además en uno de los evangelios es mencionado Salomé, la madre de Jacobo y Juan, como la hermana de María. ¿Qué María? La madre de Jesús. Por lo tanto, se piensa que esta madre era familiar de Jesús y por lo tanto Jacobo y Juan de alguna manera eran primos hermanos. Así que quiero colocar esto como una manera de poner luz en el texto. Aquí tenemos a una madre, a dos discípulos que son los hijos, que son parientes de Jesús y que también conformaban el grupo de los discípulos, de los llamados y de los escogidos por el Señor. ¿Qué quieres?, pregunta Jesús. ¿Qué intención, qué deseo, qué anhelo usted como madre y todas las madres o todos los padres queremos que a nuestros hijos les vaya bien y estén en puestos de importancia, ya sea en sus trabajos que ellos estén teniendo? Y esta madre pregunta, ordena que en tu reino uno de estos dos hijos, por supuesto. Qué buena intención. Uno se sienta a mi derecha, el uno se sienta a tu derecha y el otro se siente a tu izquierda. A nadie se le había ocurrido. Muchos pedían de parte del Señor el favor de una sanidad física, de mejores condiciones de vida. Pero aquí hay una persona que de alguna manera tiene la visión de pensar más allá, es decir, en el reino del Padre, más allá de esta vida. Así que sería bonito, dice esta madre, ver a uno de mis hijos a la derecha y a otro a la izquierda. Recordemos que en la antigüedad el ocupar un puesto a la derecha era tener un puesto de autoridad. Y el segundo puesto de autoridad bajo ese rey, bajo ese grande, era el que ocupaba el puesto a la izquierda. Por lo tanto, era una figura muy habitual en el contexto de los reinados, ver que alguien se sentase a la derecha y que alguien se sentase a la izquierda. Eran puestos de autoridad, bajo la figura de ese rey o de ese monarca que estaba en el centro. Otra cosa, hermano, otro antecedente, otro detalle al que le pido que nos detengamos, es que este relato ocurre en un contexto. Ya ocurre que cuando estaban en las cercanías de Jerusalén o rumbo a Jerusalén, antes de iniciar este relato, algo pasó. Ahora pensemos, ¿qué pasó antes de que esta madre, estos hermanos o estos hijos se acercaron a pedir esto a Jesús? Si usted me acompaña en el verso 17, el mismo capítulo 20 de Mateo, mire qué había pasado recientemente antes del episodio que estamos revisando hoy día. En Mateo 20, 17 dice que mientras Jesús subía rumbo a Jerusalén, dice que tomó aparte a los discípulos, y esto se entiende como la tercera vez que Jesús anuncia que va a morir, que va a vivir lo que está relatado acá. Dice, ahora vamos rumbo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes, a los maestros de la ley. Agrega, ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Jesús recién acaba de hablar de pasión, de dificultad. Jesús acaba de hablar de condenación a muerte, acaba de hablar de que de él se van a burlar, de que lo van a azotar, de que lo van a crucificar. Está viviendo recién este escenario de lo que viene. Lo que viene no es fácil. Lo que viene es sufrimiento, es pasión, es dolor, es muerte, es sentencia, es todo esto. Están hablando de esto, pero parece que hay alguien que no entiende que el Evangelio es otra cosa. Y hay una madre, junto con sus hijos, o es Juan o es Jacobo, quien dicen, tenemos la intención de sentarnos, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Qué fácil es buscar la grandeza,
Qué fácil es no entender de qué se trata el Evangelio. Qué fácil es hoy día encontrarnos con un sentido de comodidad, con un sentido de placer, con un sentido de creer que en el Evangelio cada uno es como un cliente y todos los que estamos al frente de la iglesia tenemos que satisfacer a los clientes en vez de que cada uno de nosotros seamos verdaderos creyentes que son servidores. ¿Saben? Uno encuentra en el relato de los evangelios que a veces no se comprende a través de los discípulos, porque también nosotros nos vemos reflejados en ellos, que no entienden en qué dirección va el ministerio, la predicación y especialmente el camino del servicio. Jesús está hablando que hay que pagar un precio y Él lo va a pagar. Él va a la cruz, Él va a la muerte, pero por el contrario hay otros que están buscando sentarse a la derecha y sentarse a la izquierda. Hay muchos que están pensando en que en vez de ir a limpiar un baño, que en lugar de ir a instalarse a la cocina para preparar lo que haga falta, prefieren sentarse a las mesas, sentarse en el comedor, sentarse en las grandes banquetes, en las grandes cenas, en las grandes ocasiones. Cuando se pide ayuda y no se entiende que el Evangelio es servicio, que el Evangelio es entrega, que el Evangelio significa pagar un precio. No se entiende, muchos prefieren sentarse a las mesas y no irse a un baño y no irse a un comedor, a trapear, a limpiar. Muchas veces nos hemos encontrado con llamados, no solamente en la iglesia, sino que también en otras iglesias, cuando se hace un llamado, ¿quién puede venir a ayudar? ¿Quién puede venir a cooperar? ¿Quién puede venir a limpiar? ¿Quién puede venir a cocinar? ¿Quién puede venir a cortar el césped? ¿Quién puede venir a ayudar en los servicios de vigilancia y de turno en los estacionamientos? ¿Quién puede venir a hacer clases en la escuela dominical? ¿Quién puede coordinar la reunión del día? ¿Quién puede entregar el mensaje? ¿Quién nos puede ayudar en sonido? ¿Quién nos puede ayudar en multimedia? ¿Quién nos puede ayudar en comunicaciones? ¿Quién nos puede ayudar en esta tarea? Faltan manos, las manos que se levantan son muy pocas, porque muchos están buscando sentarse a la derecha y sentarse a la izquierda. Muchos están pensando, esta derecha y esta izquierda representa de alguna manera el camino fácil, el camino cómodo, el camino a querer ser grande, a ser reconocido. Que otros vayan, que otros lo hagan, si hay tantos, yo no. Entonces, de alguna manera, la petición de Jacobo y de Juan, junto con esta madre, como nos dice Mateo, representa esa falta de comprensión, esa falta de entendimiento, no saber en qué dirección va el Evangelio. Y hermanos, hermanas, ¿qué significa seguir a Cristo? Significa las palabras mismas que Él acaba de decir: voy camino a Jerusalén, voy a ser condenado, voy a ser sentenciado, me condenarán a muerte, me entregarán a los gentiles, se burlarán de mí, me azotarán, me crucificarán. Ese es el precio que muchos evitamos tener que pagar. Nadie quiere ir a Jerusalén. Todos queremos darnos la vuelta y tomar un atajo de tal manera de evitar pasar por esta Jerusalén que representaría el pagar el precio del servicio. Cuando Jesús está tratando de instalar esta idea, de dejar claro cuál es el sentido, el pensamiento y el mensaje del Evangelio, el cual es de entrega, de sacrificio, de servir, de entregarse a los demás, los discípulos, a través de Jacobo y Juan, están tratando de desviarse y seguir de largo y no pasar, en este caso, por Jerusalén. Es por eso que si esto fuese aceptado, la respuesta de Jesús habría sido otra. Entonces, cuando Jesús escucha esto, ¿de qué manera responde Jesús? No saben lo que están pidiendo, o sea, no saben lo que están haciendo, no saben lo que están diciendo, no saben lo que están pensando, o sea, de alguna manera no han entendido. Hermanos, hermanas, ayúdenos el Señor a entender, a revisar nuestros conceptos, nuestras ideas, nuestras intenciones, nuestros deseos. No vaya a ser que en algún momento de la vida estemos al lado de esta mujer Salomé, estemos al lado de Jacobo y de Juan, pidiendo exactamente lo mismo, pero en otras palabras, pero con otra actitud, donde tal vez no seamos tan distintos,
como lo que aparece aquí. No saben lo que están pidiendo, replica Jesús. No saben lo que están pidiendo. ¿Pueden acaso beber, pregunta él, el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Pregunta Jesús, ¿pueden acaso beber el trago? ¿Están dispuestos a beber el trago amargo? Ese trago amargo o esa copa representa la pasión de Cristo, el sufrimiento de Cristo, lo que Jesús iba a vivir. Y ellos dicen, sí podemos. Ellos dicen, sí podemos. ¿Qué pasó con Jacobo? ¿Recuerda qué pasó con Jacobo con los años después? Con Santiago. Este Jacobo es Santiago. En Hechos capítulo 12 se nos dice que él bebió esta copa. La bebió, aunque al principio no entendió de qué se trataba. En Hechos capítulo 12 se ve que Jacob murió a espada de Herodes. Por lo tanto, también le tocó en su minuto beber de esta copa del sufrimiento, de la pasión. Hermano, ¿estoy yo dispuesto? ¿Está usted dispuesto, dispuesta a beber la copa misma en la cual el Señor tomó? Jacobo lo hizo, aunque el caso que estamos viendo hoy día dista mucho de entender lo que eso significa. Pero al final lo aprendió, lo entendió y estuvo dispuesto a beber la copa y murió por la espada de Herodes. ¿Qué pasó con Juan, el discípulo que aparece acá? Ustedes ven que al final por su fe también fue perseguido y finalmente fue exiliado en una isla solitaria como la isla de Patmos, y ahí es donde entonces recibió felizmente la revelación que nosotros encontramos en el libro de Apocalipsis. Pero también le tocó beber la copa. Entonces Jesús pregunta, ¿pueden acaso beber el trago amargo? Claro que sí, ellos podemos. Y Jesús afirma, ciertamente ustedes beberán de mi copa. Como les acabo de señalar, lo hicieron. Bebieron de la copa. Y no solo él, el apóstol Pablo también, el apóstol Pedro, los discípulos. Y a lo largo de la historia de la fe cristiana, a lo largo de la iglesia, muchos creyentes también han bebido la misma copa que el Señor tuvo que beber en su momento. También han estado dispuestos a entender que esto no se trata de querer ganarse a la derecha. No se trata de querer instalarse a la izquierda, no se trata. Olvidémoslo, renunciemos a esa idea de grandeza, de puestos de importancia, de querer quizás hacer exposición de mi cargo, de mi nombramiento, cualquiera que este sea. Hoy día la iglesia y todos los líderes espirituales y todos los líderes políticos y en todas partes del mundo debemos entender que si por estas cosas de la vida o por la voluntad de Dios tenemos la posibilidad de estar en un puesto de importancia, no es para ganarnos ni a la derecha ni a la izquierda, eso lo va a determinar el Padre. La grandeza significa servicio. Nadie es grande si no está dispuesto a servir. Nadie es grande si no está dispuesto a dejar el puesto a la derecha, el puesto a la izquierda. Nadie es grande si no entiende cuál es el sentido del Evangelio. Nadie es grande si no está dispuesto a ¿qué? A tomar esta copa, y aunque el sabor es amargo, la amargura de la persecución, la amargura de la burla, la amargura del desprecio, si alguien no está dispuesto, no ha entendido lo que significa el camino a la grandeza. Y Jesús lo dice, ciertamente beberán de mi copa, verso 23, beberán de mi copa, ciertamente Jesús lo profetiza, Jesús se los anticipa, y esa fue lo que verdaderamente los discípulos hicieron. Pero al sentarse ya estaba de alguna manera resuelto. El sentarse a mi derecha, el sentarse a mi izquierda, no me corresponde a mí concederlo. No era la misión. Jesús no había venido a eso. Jesús vino a lo suyo y no vino a decir quién a su izquierda o quién a su derecha. Dice, esto ya ha sido decidido por mi Padre. Termina esta conversación, pero alguien está escuchando, alguien está al lado. Parece que esta conversación hubiese sido tenida en silencio, para que solamente entre ellos pudieran escucharse. Pero parece que la respuesta de Jesús fue en voz más fuerte, creen algunos, de tal manera que lo que estaban conversando llega un poquito más allá y lo oyen los otros 10, los cuales se indignaron contra estos hermanos. Algunos creen que se indignaron porque no se les ocurrió a ellos primero. Algunos creen que se indignaron por la osadía, el atrevimiento que tienen ellos. Pero hubo una molestia al respecto.
Y son estas ocasiones que tiene Jesús para darnos las más importantes lecciones. Qué interesante, qué curioso que cuando vivimos momentos de conflicto, de crisis, Dios los puede usar para dejarnos una lección importante. Es como que Jesús los reúne a estos dos, reúne a estos 10, y tal vez seguramente está allí Salomé, que es la madre, los reúne para dar estas palabras. ¿Qué les dice? Lo que les comentaba al principio. Los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Hermanos, no tengo que decirles nada nuevo cuando menciono que como en la historia está llena de casos de personas que han estado en puestos de autoridad, lo han usado para beneficio propio, los han usado para ganancia económica personal, los han usado para provecho de sus familias, los han usado para mandar, para ordenar y usar sus puestos de importancia para abusar del pueblo, abusar de las gentes, abusar de los demás. Es no entender. Quienes han hecho así son los mismos, igual que Jacobo y Juan en su minuto, que no entienden lo que significa cuando se llega a puestos de grandeza. Y Jesús lo dice, este es un abuso, esta es una mala forma en que se ha procedido en la sociedad. La sociología puede decir, esto es lo que ocurre en la mayoría de los casos y hoy día no estamos exentos de casos como estos, de gente, de presidentes, de autoridades, y no solamente en el mundo de la política y de los gobiernos, sino que seamos francos, seamos honestos, sino que también dentro del mundo de las iglesias, dentro del mundo eclesiástico, que no se ha entendido que ser grande no significa oprimir, ser grande no significa abusar de la autoridad. Y eso es lo que la iglesia y cada uno de nosotros estamos llamados a decirle a los demás, pero también decirnos a cada uno de nosotros mismos. Si bien es cierto, esto se ve comúnmente y generalmente allá afuera, pero hermanos, esta palabra que viene a continuación, a mí en lo personal me ha golpeado. A mí me dice más de lo que está escrito aquí, cuando Jesús dice en el verso 26, y también está escrito en Marcos, dice, pero entre ustedes no debe ser así. Pero entre ustedes no debe ser así. Jesús está con estas palabras haciendo un corte. Para allá esto es así, para allá esto es corrupto, para allá esto está tergiversado, para allá hay una oscuridad, hay una falta de entendimiento de cómo se debe hacer las cosas, cómo se debe servir, sino para allá hay abuso, para allá hay opresión. Pero como que Jesús coloca una línea al centro, al medio, cuando dice, pero esto no debe ser así entre ustedes. Entre ustedes, entre los que creen en el Señor, no va a ser así. Esas palabras tienen la intención, a mi entender, de marcar una diferencia. No puede un creyente, no puede un cristiano y no puede una iglesia hacer lo mismo de cómo se hacen las cosas para allá. Tiene que ser distinto. La línea es bastante clara. Esa línea, hermanos, esa línea es la cruz. Esa línea es la cruz de Cristo. Cuando alguien que ha estado aquí y ha oprimido y ha abusado, llega a esta línea que es la cruz de Cristo. Y si hay alguien que nos está escuchando en esta hora del día y no ha tenido un encuentro personal, no ha tenido un cambio de vida y ha vivido de una manera equivocada, yo te quiero decir, vino un día alguien llamado Jesucristo y puso esta línea, y esta línea es la cruz. Y quien se encuentra con Cristo a través de la cruz y cree en Él y renuncia a la vida antigua, comienza a vivir una vida nueva desde esa cruz, desde esa línea hacia el otro lado. Por eso que Jesús dice, pero entre ustedes no debe ser así. Y agrega, ¿qué cosa agrega en nuestra versión que estamos leyendo ahora? Al contrario, tanto en Mateo como en Marcos, luego dice, al contrario. Es como decirnos, a diferencia de este lado, al contrario, las cosas entre ustedes serán así. No deben ser así, pero serán así. ¿Cómo serán entonces? Después de la cruz, ¿cómo serán? Cuando Jesús dice, el que quiera hacerse grande entre ustedes, ya deberá ser su servidor. Así serán las cosas en este lado.
todos los que estén en este lado, todos los que hayan pasado por la cruz, hayan atravesado a través de Cristo, quien es la puerta, y estén en este lado, todos los que estén en este lado y quieran hacerse grandes entre ustedes, deberá ser, ¿qué cosa? Su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. O sea, todos los que hayan pasado a través de la cruz y tengan la aspiración de ser grandes, dice Jesús, deberá ser un servidor. Y servidor, la palabra servidor en griego, ¿qué palabra es? Usted la sabe, seguramente la ha escuchado. La palabra diáconos. Diáconos es la palabra griega para servidor. O sea, todo el que quiera y esté siendo encaminado para ser grande y llegue a convertirse en grande, debe ser un servidor. El que sea grande debe ser un servidor, un diáconos. Y la palabra diáconos está relacionado con alguien que es como un mozo, como alguien que sirve a las mesas. Ese es un diácono. Y diáconos no son solamente los hermanos que son elegidos en una asamblea de iglesia para que trabajen con el pastor. Ellos deben ser diáconos, ellos deben estar siempre dando el ejemplo de servicio, de servir a las mesas y no pretender que por ser elegidos por una asamblea tienen puestos de autoridad y están sentados a la derecha o a la izquierda, sino que también todos los hermanos que han pasado a través de esa línea, que es la cruz, y que las cosas son hechas de manera muy distinta, somos llamados, hermanos, a ser diáconos, o sea, el que sirve a las mesas. Como Jesús mismo lo dice, y lo dijo en un relato que aparece también en los evangelios. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el más grande? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Todos sabían que el que se sienta a la mesa porque ha sido un invitado de honor. Pero Jesús dijo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Y servía a las mesas y le servía a los discípulos en esa última ocasión de sentarse a la mesa que tenía con ellos antes de ir a la cruz. Así que el que quiera, los que están aquí, que quieran hacerse grandes, debe ser un servidor, diáconos. Y además agrega, y el que quiera ser el primero, deberá ser esclavo de los demás, o como dice la Reina Valera, un siervo. Y la palabra siervo en griego es doulos. Doulos, o sea, por un lado un diáconos y por otro lado un doulos. Doulos, así se escribe, que significa un esclavo, o alguien que está dispuesto a servir a los demás. Entonces, ¿qué hace Jesús? Pone las cosas en su lugar. Hermano y hermana, la vida cristiana tiene sentido si entendemos esto. Si hemos entendido que ser cristiano es buscar la comodidad, la tranquilidad, o sea, la derecha y la izquierda, pretender ser servido, que todo el tiempo me llamen, que todo el tiempo me atiendan, que todo el tiempo estén preocupados de mí, de por qué no me han llamado, por qué no me han visitado, por qué no han hecho esto por mí, todo el tiempo no he entendido. De alguna manera tenemos hoy día, esta mañana, que revisar, ¿no será que estaré sentado de alguna manera a la derecha y a la izquierda? Y caramba, que es bueno estos lugares, que se siente bien estar aquí o allá, que se siente bien. Si es así, tenemos que empezar a despertar y a desafiarnos, porque ninguno fue llamado ni para la derecha ni para la izquierda. Cada uno de nosotros fuimos llamados para ser un diáconos o para ser un doulos, para ser un servidor o para ser un siervo. Ese es el verdadero camino a la grandeza. Y si hay alguien hoy día que está en un puesto de autoridad, que es un pastor, que es un obispo, que es un presidente, que es un ministro, cualquiera sea el puesto de grandeza y de importancia, no debe olvidarse nunca que tenemos a un Cristo que es nuestro ejemplo para ser cada uno de nosotros o un servidor o un siervo, que prácticamente son la misma idea. Este es el núcleo, el mensaje principal del Evangelio. Y este relato, hermanos, termina no solamente haciendo una ponencia, no solamente poniendo una idea teórica, sino que, ¿saben lo que hace Jesús? Que Él no solo predica, sino que predica con el ejemplo. Predica con el ejemplo. Sus actos respaldan lo que Él predica. Cuando Él dice, el Hijo del Hombre, verso 28, el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él mismo se coloca al frente de la fila, se coloca adelante
¿Saben? Él mismo deja su trono de gloria y a los que están sentados a la derecha cómodamente o a la izquierda cómodamente los deja solos y Él mismo abandona su trono y se aproxima a la fila primera en la misma tierra para decir, yo he venido no para ser servido, sino para servir. El Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir, incluso para dar su vida en rescate por muchos. Jesús nos está colocando delante de nosotros el principal objetivo y propósito por el cual vino. A lo suyo vino, dice el Evangelio de Juan capítulo 1, a lo suyo vino. ¿Qué es lo suyo? Esto, hermanos, que está acá, que Él no vino para que les sirvan, Él vino para servir y Él vino además para dar su vida en rescate. La palabra rescate, ahí está el sentido principal. ¿Por qué estoy aquí? Para rescatar. Estoy aquí para redimir. Jesús está diciendo en otras palabras, yo he venido para pagar el precio de aquel que no lo puede pagar, el precio de tu libertad, el precio que significa tener una nueva vida, el precio que significa tener perdón de tus pecados, el precio que significa comenzar una nueva vida con una nueva esperanza. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Hermanos, y cada uno de nosotros, tú y yo, tenemos que colocarnos detrás de Jesús, en otras palabras, alinearnos con Él, en otras palabras, colocarnos a la fila. Colócate, tú y yo coloquémonos a la fila con Jesús y entendamos lo que esto significa. Hermanos y hermanas, y si alguien está escuchando hoy día, Jesús vino a pagar el precio que tú y yo no podemos pagar. Él lo pagó en la cruz, Él lo pagó a través de la burla, a través de los clavos, a través de la corona de espinas, a través de esa cruz que Él coloca y ha colocado en esta vida para que dejemos la vida antigua y nos pasemos al otro lado. En ese otro lado, donde las cosas se hacen de manera diferente, donde Jesús dice, entre ustedes no debe ser así. Hay alguien que está en esta mañana escuchando este mensaje, esta reflexión, y no has tenido un encuentro personal con el Señor. Jesús dice, yo he venido para servir. Y lo hizo, siendo el Rey de gloria, el Rey del universo. Se despojó de todo esto, ¿para qué? Para venir a servir. ¿Cuánto bien nos haría hoy día hacer caso a estas palabras? ¿Cuánto bien nos haría y le haría bien a la iglesia de Cristo oír o volver a leer o releer estas palabras que muchas veces han sido pasadas por alto en medio de la necesidad o del deseo de grandeza, sin entender que hemos sido llamados a servir? Hoy día estamos pasando por una crisis sanitaria. ¿Cuántos de los hermanos y hermanas en la iglesia y en las iglesias han estado sirviendo en este tiempo a su época, a su generación? Estamos de alguna manera tratando de entender que no estamos para ser servidos, como lo dijo Jesús, sino para servir. ¿Cuánto estamos sirviendo? ¿Cuánto nos estamos colocando a disposición del Señor? ¿Cuántos hemos dejado el lugar a la derecha y el lugar a la izquierda? Perdónenme, porque hay muchos que lo están ocupando. Hay muchos que no quieren salir ni de la derecha ni de la izquierda. Hay muchos que quieren que no los molesten, que no los llamen, que no les pidan nada. Es más, cuando les piden salir de aquí y salir de acá, dicen que no, porque no les gusta, porque han entendido que creer en Jesucristo es cruzar la línea de la cruz, ser salvo y nada más. No es así, es creer en Cristo y empezar a remangarse las mangas y empezar a trabajar y a servir al Señor. Así que en esta hora quiero invitarles a que tomemos un desafío, tomemos un compromiso, levantémonos de la derecha, dejemos el puesto de la izquierda, que estos puestos queden vacíos, nadie los ocupe, nadie, sino que empecemos a colocarnos al frente con nuestro Señor, con nuestro Salvador, y nos preguntemos, Señor, ¿dónde estás trabajando? Señor, ¿dónde estás trabajando? Señor, ¿en qué lugar tú te estás poniendo? Señor, ¿en qué lugar estás trabajando? Invítame, llámame, muéstrame, quiero trabajar contigo en lo que tú hoy día estás haciendo. Y si no has conocido al Señor, te invito, entrégale tu vida a Cristo, entrégale a aquel que dijo que las cosas son distintas. Él las hace diferentes, distintas, en Él hay vida nueva, porque fue Él quien pagó el precio. Y solo el que pagó el precio tiene toda la potestad y toda la autoridad
de darte esta vida nueva y hacerte una nueva creación. Te invito a que oremos, te invito a que miremos nuestra vida, si hemos aspirado grandezas, si hemos aspirado comodidades, si hemos pretendido darnos la vuelta y no pasar por Jerusalén, porque no me gusta, sino que me gusta la derecha, la izquierda. Y revisemos nuestra vida, nuestra mente, nuestras intenciones y coloquémonos al lado de Jesús, el servidor del pueblo, el servidor de la gente, el servidor de los necesitados, el que sanó, el que perdonó, el que restauró, el que abrazó, el que pasó por Samaria cuando nadie quería pasar. Yo he venido para servir y no para ser servido, y para dar mi vida en rescate por los demás. Te invito a que tengamos este compromiso con el Señor y recibas a Cristo en tu corazón. Oramos al Padre. Señor, te damos las gracias. Te damos las gracias porque en esta oportunidad nos has permitido compartir y reflexionar en torno al pasaje de esta conversación, de esta solicitud, Señor, tan tergiversada, Señor, donde no se ha entendido cómo significa seguirte a ti. Señor, tú sabes y conoces nuestro corazón. Vivimos tiempos donde el Evangelio se ha querido diluir en agua barata, diluir en doctrinas baratas, en doctrinas fáciles, donde es fácil venir a Cristo, es fácil entrar a la iglesia, es fácil seguir a Cristo, no hay precio que pagar. Ven a Cristo y tus problemas se van a resolver. Ven a Cristo y todo será fácil. Nadie quiere saber de pruebas, de dificultades. Nadie quiere escuchar de cruz. Nadie quiere escuchar de burla. Nadie quiere escuchar de tener que remangarse las mangas, de tener que llegar temprano, de meterse a un baño, de meterse a una cocina. Nadie quiere hablar. Este es el camino difícil, pero es el camino a la grandeza. Muchos quieren ya llegar directamente a la grandeza, sentarse a la mesa sin haber gustado, sin saber lo que significa servir y convertirse en un diáconos o convertirse en un dulos, convertirse en un servidor o en un siervo. Señor, que esta palabra nos hable a cada uno de nosotros para vivir como tú quieres que vivamos. Y nos veas viviendo la vida que tú quieres que vivamos, esa vida que tú nos has regalado a través del ejemplo tuyo de servicio. Señor, bendice a mis hermanos y hermanas y a todo hermano en la fe que está escuchando esta reflexión, para que aquí y de ahora en adelante, sinceramente y honestamente ante ti, tomemos una decisión, un compromiso de alzar los ojos, mirar hacia adelante y ver la necesidad que hay presente en la cual estamos llamados a servir. Si hay alguna persona, hombre o mujer, quien sea, que está escuchando y no tiene un encuentro personal contigo en estos momentos, Señor, te ruego que te acerques a él o a ella. Y tú que estás escuchando, dile al Señor, hoy creo en ti, me arrepiento de mis pecados, hoy confieso a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Dile a Él, hoy Señor, te quiero seguir, perdóname, te abro mi corazón, te abro mi vida, te entrego todo mi ser para que al entregarte todo mi ser pueda vivir esta nueva vida que fue comprada por ti porque tú, Señor, la pagaste. Haz tu oración y entrega tu vida a Cristo y comienza una nueva vida junto a Él. Señor, bendice a todos quienes han tomado esta decisión para que, Señor, el Espíritu Santo venga sobre cada uno y sea dirigido y encaminado, Señor, para hacer tu voluntad. Hoy hemos orado y te lo pedimos agradecido, Padre, y para ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén.